Bueno, pues vamos a leer el pasaje de Lucas, capítulo 22, versículos 31 y 32. Vamos a buscar en la escritura Lucas, capítulo 22, versículos 31 y 32. La escritura dice así: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Padre, una vez más estamos delante de ti para rogarte, Señor, que tu Espíritu Santo sea quien nos guíe a toda verdad. Tú nos dejaste el gran Consolador para recordarnos todas tus palabras, y Señor, en el tiempo oportuno, en el tiempo en que tu pueblo, en el tiempo en que cada uno de nosotros necesita escuchar la palabra oportuna, en el tiempo oportuno. Señor, queremos encomendar este tiempo a ti. Personalmente te ruego que no sea yo, Señor, comunicando mis ideas, sino seas tú, Señor, comunicando a través de mí el mensaje que tienes para todos nosotros. Señor, habla porque nuestro corazón lo necesita. Los tiempos que vivimos son muy complejos y muchísima gente está buscando muchas respuestas. Dales esas respuestas, mi Señor, y aún tu pueblo amado, por quien diste tu vida. Señor, busca en ti también respuestas para procurar entender lo que estamos viviendo y por qué está pasando todo esto y cuál debe ser nuestro comportamiento en este tiempo de prueba. Rogamos que tu Espíritu Santo sea quien nos guíe y, Señor, encomendamos este tiempo a ti. Rogamos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, pues tenemos esa gran bendición de poder estar juntos, aunque sea así a la distancia, para poder aprender de la palabra de Dios. Bueno, este es un pasaje y analizando un poquito acerca del contexto, podemos ver que dentro de las virtudes que el apóstol Pedro tenía, es que era muy valiente. Él era también, de alguna manera, Dios le dio esa capacidad de discernir, de entender, a veces un poquito antes que los otros, algunas cosas. Y recordamos Mateo 16, cuando hace preguntas, ¿no? ¿Quién dice la gente que yo soy? Y cuando al final les dice: ¿y quién creen ustedes que yo soy? Y él contesta inmediatamente: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni sangre ni carne, sino que el Padre se lo había revelado, ¿no? Por medio del Espíritu Santo. Entonces Pedro tenía unas virtudes muy especiales, muy buenas, pero a veces nos quedamos con una cierta faceta y la otra contraparte no la vemos. Pedro tenía defectos y a veces su ímpetu lo traicionaba, y pues en alguna ocasión, cuando el Señor le declaraba que iba a morir, él decía que iba a poner su vida por él, que lo iba a defender, y cuando realmente era el Señor quien tenía que poner la vida por todos nosotros. En esa ocasión, nuevamente el Señor Jesús se dirige al apóstol Pedro, pero el mensaje que le está dando tenía que ver con todos los demás discípulos, no solamente con el apóstol Pedro, y comunica algo muy importante. Y lo que le comunica es algo que compete con nosotros en lo que estamos viviendo en la actualidad. Y le dice el Señor a Pedro: Simón, Simón, y aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Es decir, vemos que el diablo aquí está haciendo una petición muy osada, porque va a tratar de sacudir la fe de Pedro, pero no solamente la de él, sino la de todos los demás discípulos, y
en esa ocasión el Señor le comunica a Pedro lo que él personalmente va a hacer. Y podemos ver que la respuesta es: pero yo he rogado por ti. Son palabras muy profundas, porque en este tiempo que nosotros estamos viviendo otra vez un tiempo de confinamiento, estamos siendo restringidos una vez más como iglesias, estamos limitados, tenemos que volver a transmitir desde casa o prácticamente a solas en el templo. Llega ese tiempo y un mensaje oportuno del Señor que nos dice: yo he rogado por ti. Quiero que noten una cosa muy importante. Él nos está diciendo: voy a evitar que entren en esa prueba, voy a quitar esa prueba que viene para que ustedes no la pasen. No está diciendo eso. Aunque la petición del diablo es muy osada, el Señor dice: yo he rogado por ti. Entonces, ¿qué quisiéramos nosotros, no? En ocasiones no pasar por diversas pruebas, pero Dios las permite, y las permite con un objetivo o varios propósitos. Entonces, ¿por qué lo permite el Señor? Y hoy vamos a estudiar acerca de ello. Y después dice que esta prueba no dura para siempre, y eso nos hace respirar, ¿verdad? Nos anima que las pruebas no son para siempre. Muchas de las que vivimos en nuestra vida cristiana hemos vivido tiempos complicados, a veces tiempos de enfermedad, a veces sentimos que a lo mejor ya no vamos a sanar de esa enfermedad crónica, o a veces vemos que la situación financiera está tan fatal que ya no nos vamos a recuperar, que hemos perdido prácticamente todo, o a veces vemos que la crisis que enfrentó nuestro matrimonio, la crisis familiar, se va agudizando y que ya nada tiene remedio. Y una buena noticia es que una vez, dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Es decir, que el Señor Jesús le está diciendo a Pedro: vas a salir vivo, vas a superar la prueba. Entonces, esas son palabras que nos deben de animar, nos deben de alentar, que a pesar de la situación que nosotros estamos viviendo, hay una buena noticia. La buena noticia es de que esto no va a durar para siempre, pero hay pruebas que sí son muy intensas, hay pruebas que sí demandan mucho de nuestro acercamiento con Dios. Les aseguro que cuando nosotros no tenemos pruebas y oramos, a veces la oración se vuelve rutinaria, pero tengo una cosa: cuando nosotros estamos viviendo la intensidad de una prueba, allí la cosa cambia. Allí no solamente oramos, allí clamamos. Y más si alguno de nuestra familia está padeciendo intensamente, o nosotros mismos, el clamor es más constante. Tenemos noticias, y antes distaba mucho, ¿no? Que tembló en Croacia, que tembló en Turquía, y a veces este tipo de noticias ya están volviendo más comunes y ya no nos sorprenden tanto. Que el COVID está matando a muchas personas en todo el mundo, al principio lo veíamos muy distante, pero ahora la situación ha cambiado tanto que nos dicen que personas que conocíamos, personas que conocimos, personas que no habíamos visto en unos meses, o personas que vimos hace unos cuantos días, pues tuvieron la enfermedad y murieron. Aquí ya la situación cambia, porque eso ya no lo vemos tan lejos, lo empezamos a ver un poco más cercano, y pues las autoridades toman medidas, nosotros también tomamos medidas para cuidado. Sabemos que no se duerme el que vela por nosotros, sabemos que no se duerme el que nos cuida y nos guarda, pero sabemos que en este tiempo Dios ha permitido no solamente que personas que no tienen una relación personal con Él mueran, sino también creyentes han partido, aún siervos de Dios han partido, y entonces eso ya ha llamado la atención de muchos del pueblo de Dios. Y sí, tenemos muchísimas promesas del cuidado y protección de Dios. Salmo 121, ¿no? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Dios. El Salmo 91, ¿verdad? El que habita al abrigo del Altísimo. Tenemos grandes y preciosas
promesas de cuidado y protección. Pero a veces el pueblo cristiano ha confundido que el cuidado de Dios significa que no vamos a pasar por esa prueba. Y no es así. Es decir, ya llevamos casi prácticamente desde marzo del año pasado a la fecha, y nos damos cuenta que estamos aquí y que estamos pasando todo esto. Pueblo de Dios, tampoco debemos aterrorizarnos y vivir con tanto miedo, porque reflexiona un poco. Es un mínimo de porcentaje en comparación de los que somos, como pueblo de Dios, los que han partido con el Señor. Y recordamos al apóstol Pablo cuando dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, somos muchos más los que podemos decir: Ebenezer, hasta aquí el Señor nos ha ayudado y nos ha cuidado y nos ha protegido. Pero que es una prueba en la cual todos estamos en riesgo. Sí, eso es verdad. Que alguno de nosotros podría partir, eso también es verdad. Y si vivimos, para Él vivimos, si morimos, para Él morimos. O sea, que vivamos o que muramos, del Señor somos. Esa es una parte que no debemos olvidar. Tenemos en este fin de año, no sé cuántos de nosotros recapitulamos y podemos recordar a nuestros seres queridos que ese año partieron, o conocidos, y cómo algunos comenzaron ese nuevo año con familiares que partían. Personalmente recibí una llamada que en el mismo 31 el último día del mes del 2020, de diciembre del 2020, y me comunicaron de un hermano pastor, que ya había partido con el Señor, y juntamente con él 6 de sus hermanos, en total 7 de una sola familia. Humanamente, en mi corazón sentí mucha tristeza, mucho dolor. Son hermanos amados. La hermanita que me lo estaba comunicando estaba sumamente triste. Y cómo no era para estar triste si se habían quedado sin pastor. A la fecha todavía no sé si ya haya un pastor con ellos. Era un momento difícil, aunque ya más en mi corazón le daba gracias a Dios, porque los hermanos ya están alabando a Dios. Los hermanos ya pararon de estar sufriendo y ya sin dolencias están adorando a nuestro Dios, ¿verdad? Allí, junto con toda la compañía de los ángeles y los hermanos que ya se nos adelantaron también. Entonces, eso significa tener esperanza, pero eso no significa que nos sintamos. Eso no significa que a veces no nos duele. No significa que pues pensamos en los que están sufriendo el momento, ¿no? Pues vamos a ver el tema. Existe un libro de Viktor Frankl llamado El hombre en busca de destino. Es un libro secular escrito por un judío en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Él mismo nos presenta a un profesional de la salud mental que ha sido capturado por el régimen nazi y llevado a un centro de exterminio. Ahí fue despojado de todo, de su familia, de sus bienes, de sus títulos, de su dignidad. Estamos viviendo una situación tan difícil que gente muy valiosa pues ya partió, y estamos ya empezando a vivir situaciones más complejas a nivel mundial. Y me pongo a pensar en este hombre en la Segunda Guerra Mundial, llevándolo a un campo de exterminio. Y primer impacto, separarlos de la familia. ¿Dónde queda la esposa? ¿Dónde quedan los hijos? Y esa es una reflexión que en esta mañana tenemos que hacer, porque nuestra fe
va a ser desafiado. Dios movió mi corazón a pensar en todo lo que se va a requerir de nosotros en cuanto a fe para los tiempos que estamos enfrentando y los tiempos que están por venir. No es nada fácil pensar que en un momento ya no vas a poder estar con esa familia que amas tanto, que te la van a arrancar, te la pueden arrebatar, tus propios bienes, ¿verdad? Tus títulos, tus esfuerzos, y lo más tremendo es tu dignidad. Cada vez más quieren penetrar para enterarse de ti, quién eres, crear un perfil, quieren saber qué haces, cómo te mueves, y cada vez pierdes más privacidad. Y esto es parte de nuestra dignidad, porque nosotros debemos ser respetados en nuestra particular manera de vivir. Entonces, para ese hombre, dice, la pregunta que desarrolla a lo largo del libro es: ¿qué le da razón a tu vida? ¿Por qué continúas luchando? Y varios de nosotros, cuando salimos a trabajar, y algunos compañeros me preguntaban a veces, ¿qué es lo que te mueve, no? Para salir, ¿no? Pues cuando mis hijos eran más pequeños todavía, tengo que salir a luchar y trabajar por la leche de mis hijos, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y sí, mis hijos, al verlos pequeños, indefensos, eso me motivaba, me animaba para luchar. Y a veces trabajamos de sol a foco, ¿no? Sales muy temprano, regresas muy tarde y luego entras al tercer turno, ¿no? En la noche a calificar, te desvelas y trabajas prácticamente todo el día. Entonces, para ti, ¿qué es lo que te mueve a continuar viviendo? ¿Qué es lo que te mueve a continuar luchando? No todos pueden pensar igual que yo, porque no todos están casados. Muchos de ustedes están solteros. Entonces, ¿qué es lo que te mueve, no? Para continuar. Es lo que él se preguntaba, ¿no? Dice, ¿qué razón le da la razón de tu vida? ¿Por qué continúas luchando? ¿Qué es lo más importante para ti? Cuando tú conoces al Señor y ves todo lo que Él ha hecho por ti y lo que sigue haciendo, pues simple y sencillamente es el primer motivo para seguir viviendo. Cuando nos ha dado un ministerio, cuando nos ha encomendado una tarea, cuando ya nos dio un propósito para vivir, nosotros luchamos por él. Otros lo están buscando, otros están en busca de entender para qué fueron creados, cuál es el propósito de estar en este planeta. Entonces, estas son las preguntas que él se planteaba en este libro. Y creo que al estar viviendo este tiempo que estamos viviendo en la actualidad, muchos también tienen que replantearse qué es lo que les mueve a luchar, a continuar viviendo, cuál es el motivo por lo cual estamos aquí, ¿no? Para luchar y continuar. Muchos ya no han tenido la oportunidad, esto duele, sé que duele mucho, ya no tienen la oportunidad de despedirse de su familia. Me enteré de otra persona que conocí, que yo tenía el tiempo de ya no verle y no le di tiempo de despedirse de nadie, de sus hijos, de sus nietos, y eso pues duele más. Uno de sus nietos me decía, ya no vi a mi abuelita, no me pude despedir de ella. Duele mucho, pero si tú tienes por qué luchar, si tú tienes por qué vivir, si tú tienes un motivo para continuar, agárrate de ahí. Agárrate de ahí. Tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir luchando y no debemos de cesar en nuestra lucha día con día y continuamente. La escritura dice, Simón, Simón, voy ahora a leerlo en una versión más actual para tratar de entenderlo un poco más. Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. ¿Cuántas cosas hemos pasado y a veces no entendemos por qué las pasamos?
A veces Dios nos está preparando desde mucho tiempo antes, con mucha antelación, para el futuro cuando nos va a usar. Recordando tan solo a Moisés, vemos que Moisés fue preparado en el palacio de Faraón. Bueno, de él sin saberlo, desde bebé, su vida estuvo en riesgo porque lo pusieron en el río, ¿no? Porque había una orden de matar a todos los niños y la princesa, la hija de Faraón, ve al niño, lo toma, lo adopta, lo lleva a vivir en el palacio y todo parecería que la vida de Moisés iba a ser una vida muy relax. Iba a estar rodeado de lujos y que no iba a tener tantas emociones como los que sufren, pero no es verdad. Él fue preparado en las ciencias que hasta ese momento se conocían y después nos damos cuenta que le comunican que él es hebreo y se entera que él es del pueblo esclavo que está padeciendo. Defiende a uno de los hebreos y mata a un egipcio. Tiene que huir y se va a un lugar, el desierto. Nuevamente vemos al desierto como un lugar de prueba. Entonces la prueba no es ajena ni para judíos ni para cristianos. La prueba es algo que es parte de nuestra vida mientras estemos aquí en la tierra. Ahora, entonces Moisés, después de vivir una vida muy light, pues vuelve ya enviado por Dios para sacar al pueblo de Israel y para vivir una vida totalmente diferente, llena de carencias, llena de emociones, llena de dependencia de Dios. Entonces, vemos que todo lo que él padeció, después lo pudo aplicar. Ese liderazgo que lo estaba preparando para ser rey de Egipto, pues todo ese liderazgo lo aplicó como líder, llevando al pueblo de Dios a través del desierto. Un siervo de Dios. Bueno, pues dice, una vez que pases la prueba, confirma a tus hermanos. Si sufrimos lo que sufrimos, si padecemos lo que padecemos, es porque hay un propósito atrás de todo esto. Me pongo a pensar en que a veces no me gusta regresar mucho a mi pasado, y si regreso es para sacar lecciones. Y de niño era un niño que no quería a veces levantarse de la cama porque decía, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Ahora quiénes se van a pelear? ¿Ahora quién se va a morir? ¿Ahora quién van a matar? Es decir, aún de niño tuve que ver tantos sucesos que la muerte no estaba tan lejos. Y hoy entiendo por qué Dios me permitió desde muy temprana edad ver acontecimientos de este tipo. Ver que vivíamos una crisis, éramos muy pobres y vivíamos una crisis muy extrema. Y hay cosas tan chuscas como cuando una vez mi mamá no sé, hacía supuesto caldito de res y yo le daba vueltas y vueltas no puedo decir mi carne, a mi hueso, y le decía a mi mamá, mamá, ¿y dónde está la carne? ¿No? Era una emoción que pensábamos que íbamos a comer carne de res y era nada más el retazo con hueso, pero era más hueso que retazo. Y a veces vives cosas muy extremas así, que más adelante lo vas a ocupar. Porque nunca vas a poder decir, estoy listo y por lo que padecí, que me vengan las pruebas que vengan. Adelante. No. Es decir, aunque ya lo vivimos, no quisiéramos volverlo a vivir ni a repetir. Pero todo lo pasado nos ayuda a recordar que si Dios tuvo misericordia de nosotros en el pasado, volverá a tener misericordia de nosotros una vez más. Y por eso le decía a Pedro, vuelve y ayuda a tus hermanos, fortalécelos,
porque no todos fueron preparados para enfrentar esta situación. Entonces, anímales, consuélales, recuérdales. Ahora, aquí hay una cosa, dice, ha pedido zarandear a cada uno de ustedes, no nada más a Pedro. A veces confundimos eso, ¿no? Y pensamos que solamente Pedro. Dice, os ha pedido. ¿A quiénes? Pues a todos ellos, a todos los discípulos, zarandear como a trigo. Y el trigo se zarandea fuerte, no se zarandea poco, porque hay que cribar, ¿verdad? Quitar la cáscara y cribar lo que es el grano, ¿no? Que se quede el grano, que se vaya la cáscara. Y con el viento, que la cáscara vuele y se va reteniendo solamente lo que es el grano. Entonces, la prueba tiene ese propósito. A veces la prueba es tal que sí sentimos desfallecer. Me tocó ver al papá y de un hermano que hirieron a su hijo, y el papá sintió tanto dolor, tanta tristeza de verlo casi a punto de morir, que después el papá está a punto de morir porque se le desarrolla la diabetes, se le desarrollan varias cosas, y ya cuando el hijo ya está a punto de recuperarse, el hijo está ya casi al 100, pero el papá comienza a estar muy mal. Fortalecer no es una tarea fácil. Entonces, la prueba no va a ser tampoco una prueba fácil. Y déjeme decirle que la prueba que estamos enfrentando, pues no es fácil. Nada fácil, pero el Señor es el mismo. Y el Señor que nos cuidó en el pasado, nos sigue cuidando hoy. Y en el pasado, cuando era niño, yo no lo conocía. Sin embargo, de alguna manera, ante la necesidad, clamábamos a un Dios que no conocíamos. Y ahora le conozco y camino con Él. Tú le conoces y caminas con Él. Y si en aquel entonces, cuando no le conocías, estuvo allí para cuidarte, también hoy está para cuidarte porque te ama. Y eres muy valioso para Él. Y si en un momento vas a tener que partir al cielo, bueno, pues, porque ya te quiere allá con Él. No es una mala noticia. Pero pensamos en los que se quedan. Pensamos en las viudas que se quedan. Pensamos en los huérfanos que se quedan. Y eso duele. Pero esa es parte de una prueba que estamos viviendo que es muy fuerte. También dice aquí, Simón, Simón, mira que Satanás los ha pedido a ustedes para sacudirlos como si fueran trigo, pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe. El Señor Jesús lo que está haciendo por nosotros es interceder y rogar que no nos falte la fe. Es aquí donde empieza a cobrar la fe una importancia tremendísima, tremendísima. Y Dios se agrada de todo aquel que ejerce la fe. Hebreos 11:6 dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que todo aquel que crea a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe es un elemento en la vida del cristiano que agrada a Dios. Cuando ve Dios en ti, eso agrada a Dios en grande manera. Y por eso el Señor Jesús dice que tu fe no falte. Porque en este tiempo solamente vamos a superar esa crisis por la fe. La fe es algo muy importante. Y si antes de iniciar la lucha, si antes de empezar la prueba, ya no tenemos fe, estamos derrotados. Y si nuestra fe es pobre, si nuestra fe es endeble, corremos por estar en mucho riesgo. Y por eso lo que Dios quiere es que tu fe esté fortalecida y tu fe sea muy fuerte, porque para esta prueba se va a necesitar. Y tú, cuando hayas vuelto a mí, ayuda a tus hermanos a permanecer firmes. Estas experiencias que Dios te ha dado, de haber estado en crisis, de haber estado en problemas, de haber estado en situaciones tal vez hasta casi a punto de morir, no es para que tú lo tengas retenido ahí en el recuerdo, es para que tú regreses y ayudes a tus hermanos de la familia de la fe. Es importante que nosotros entendamos por qué momento estamos atravesando para poder ser de bendición a otros hermanos. Satanás es el principal responsable de las pruebas que intentan
sacarnos del camino. Bueno, hay pruebas que vienen de nuestras malas decisiones. Pues indudablemente cuando tomamos una mala decisión, siempre va a haber consecuencias, ¿no? Entonces, tenemos que aceptarlas, arrepentirnos de todo corazón delante de Dios, y de verdad que el Señor se compadece de nosotros. Pero hay otras pruebas que vienen como consecuencia de ser salpicados por el pecado que nos rodea. A veces como cristianos no somos tan sabios ni tan prudentes para abrir los ojos cuando los tenemos que abrir, cerrar los ojos cuando los tenemos que cerrar, abrir nuestros oídos para estar atentos a lo que tenemos que oír y cerrar nuestros oídos para no escuchar. Por nuestros sentidos es por donde hay muchas cosas del pecado que nos asedia, que se quiere impregnar en nuestra vida. Y a veces cuando esas cosas se impregnan, pues podemos cometer errores de los cuales también vamos a tener que pasar por situaciones de prueba como consecuencia de. Hay otra razón, hay pruebas que vienen para mejorar nuestra relación con Dios. Creo, sinceramente, que ese tiempo que estamos viviendo es una prueba para mejorar nuestra relación con Dios. Los que están lejos, los que de alguna forma fueron seducidos por las cosas que este mundo ofrece, ¿verdad? Los placeres de la vida, el deleite de los ojos, la fama, la fortuna, las riquezas. Y primero a Dios lo mandamos a un segundo término, después lo mandamos a un tercer término, y después difícilmente nos acordábamos de Dios. Estos hermanos, estas personas que se alejaron, este es el tiempo para regresar. Y me temo decirte que si no regresas en este tiempo, ya no vas a regresar nunca, porque la intensidad de esta prueba es demasiado fuerte. Y Dios nos está dando como ya las últimas llamadas, de las últimas oportunidades que nosotros tenemos para prepararnos para su regreso. Por eso es así de intensa esta prueba, porque Dios quiere que mejoremos nuestra relación con Él, que reaccionemos como el hijo pródigo que abandonó a su padre de amor, a ese padre que no le negó la herencia, ese hijo pródigo que se fue a malgastar toda la herencia que el padre le dio, que lo malgastó con prostitutas, con amigos, con vicios, etcétera, pero regresó. Entonces, hermano, amigo que me estás escuchando, si tú te alejaste de Dios, regresa como Él. Y el hijo pródigo dijo: volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de llamarme tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. En pocas palabras, no me recibas como hijo, dame solamente trabajo como uno de los jornaleros para poder comer. Porque su crisis era tan grande que llegó hasta la situación de estar cuidando puercos, alimentar a los puercos, y quería comerse la comida de los puercos. Pero cuando regresó, el Señor lo vistió, lo recibió como a un príncipe, y le mandó a que lo vistiera con ropa de príncipe, hizo fiesta. Así es lo que Dios hará cuando tú regreses. Esta prueba es para mejorar nuestra relación con Dios, porque muchos de nosotros nos convertimos en religiosos, en cristianos religiosos de ya hice, ya fui, ya cumplí, ¿no? Cuando realmente lo que Dios espera de nosotros es una relación personal, íntima, en la cual Él quiere participar de nuestros pensamientos, de nuestros proyectos. Él quiere ver qué tanto es importante su obra, los ministerios que nos ha asignado, cómo soñamos, cómo nos desvelamos preparando todo eso, aquello que Él nos encomendó. Él quiere que cada vez más nos alejemos del pecado, que le demos más importancia a la santidad, y que cada vez nos apartemos más del mal. En este tiempo que es cada vez más difícil, que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, ¿no? Que ganan los mentirosos, los tramposos, y que tienes que reconocerlos, ¿verdad? Que porque eso fue legítimo, cuando a todas luces se ve que fue un fraude, mentiras, engaños, que a lo bueno le llaman
malo y a lo malo le llaman bueno. A los ojos de los hombres lo manejan así, pero Dios ve el corazón del hombre y sabe lo que es bueno, lo que es malo, lo que es verdad y lo que es mentira. Y en el pueblo de Dios sabemos discernir la verdad, sabemos discernir lo que es bueno y sabemos discernir lo que es malo. Pero aquel que no discierne está en graves problemas. Aquel que no entiende lo que es bueno y lo que es malo está en serios problemas, y más en este último tiempo. Por eso esta prueba es para mejorar nuestra relación con Dios, porque es demasiado severa. Y pues no solamente es el bicho, que es el que ahorita más está poniendo de cabeza a todo el mundo, sino también vienen acontecimientos más tremendos, se avecinan. El Señor Jesús nos decía que las cosas irían de mal en peor, que se irían complicando. Y nosotros, cuando tenemos fe, podemos tener gozo y paz, hermanos. Escúchele otra vez. Nosotros podemos tener gozo y paz aún en medio de estas circunstancias cuando está la fe. Y por eso el Señor Jesús dijo: rogaré que su fe no falte. Entonces, esta fe es muy preciosa, muy valiosa, ¿verdad? A veces no queremos defraudar a nuestros hijos, a veces les prometimos que les íbamos a llevar los tamalitos, pues hay que llevárselos. A veces les prometimos que les íbamos a comprar unas papitas, pues hay que llevárselas. Pero el día que los defraudas, les causas mucha tristeza. Entonces, algo muy importante es que esa fe no la perdamos. En este tiempo es muy valiosa la fe, y que crezca es mejor. Hay pruebas que vienen para mejorar nuestra relación con Dios. Dice Simón le está diciendo: escucha. Le reitera, ¿verdad? 2 veces. Lo llamó 2 veces por el nombre de su debilidad. Algunos creen que el nombre de Simón significa endeble o débil. Otros dicen que significa el que escucha, el que es escuchado por Dios. Pero algo muy importante es que le dice: escucha. Pedro jamás podrá decir que no fue advertido. Ok, el Señor Jesús, previo a que pasara la prueba, le advirtió. Y cuando el Señor reitera, aquí le dice, lo llama, ¿verdad? Y le dice por su nombre 2 veces: Simón, Simón. Y en otras ocasiones en la Biblia escuchamos cuando dice: de cierto os digo. Es decir, cuando enfatiza doblemente, es porque está pidiendo que pongamos mucha atención. Y el día de hoy el Señor nos está pidiendo que pongamos atención, porque nuestra fe va a ser desafiada a todo, a tope. Entonces nos está hablando a cada uno de nosotros por nuestro nombre. Pon atención, pon atención. Van a ser probados, pero yo estoy rogando que su fe no falte. No nos está diciendo: yo estoy rogando que no pasen por esa prueba. No, está diciendo que nuestra fe no falte, que nosotros podamos responder bien ante esta prueba de fe. Una cosa importante es que Satanás es enemigo de Dios, Satanás es enemigo de nosotros, de nuestras almas como consecuencia. Pero aún con todo, y ante su fiereza y ante lo maligno que es, él tiene que pedir permiso. Satanás tiene que pedir permiso para zarandear a un hijo de Dios, como lo fue en el caso de Job, que primero perdió las cosas materiales, después ya perdió la familia y perdió después hasta la salud. ¿Que eso puede pasar? Claro que puede pasar, y ha pasado. Pero vemos el ejemplo de Job, que se mantuvo firme. Su esposa le decía: ¿no ves todo lo que ya pasó? Maldice a Dios y muérete. Y él no maldijo a Dios.
Algunos dicen, sí, maldijo el día que nació. El día que nació, ¿verdad? Digo que aún los abortivos eran más dichosos por no haber nacido para sufrir como le tocó después sufrir a él, pero él nunca maldijo a Dios, jamás. Y se mantuvo firme, y me gustan las palabras que dice al final del libro de Job. Yo les invito a que lean el libro de Job. Job era temeroso de Dios desde antes. Ya en su corazón conocía a Dios, pero no lo conocía más a profundidad. Él hacía sacrificio por sus hijos, por si acaso ellos habían pecado. Le daba al Señor, le adoraba, le ofrendaba. Él era un hombre piadoso, procuraba vivir una vida recta delante de los ojos de Dios, pero no conocía más en profundidad a Dios. Después de haber pasado la prueba, él dice: antes de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Cuando nosotros hemos sufrido, cuando nosotros hemos padecido, sabemos cómo es Él. Cuando tú pecas, te equivocaste, cometiste un error, sabes que no le agradó a Dios, como cuando el rey David pecó y se arrepintió, cuando mandó al profeta Natán y le dijo lo que había hecho y cómo había tratado de encubrir su pecado. David pidió perdón, se arrepintió, y así conocemos a Dios. Ya no somos aquellos niños que antes decían: Dios, tú sabías que yo no quería, tú sabías que yo no quería, pero así pasó. Y nada. Maduramos y decimos: sí, Señor, yo me descuidé, toleré ese pensamiento, estuve allí consintiéndolo mucho tiempo, llegó a mi corazón y consumí ese pecado, sabiendo que estaba mal delante de tus ojos, te pido perdón. Ese es el quebrantamiento, esa es la honestidad que Dios busca en nuestra relación con Él. Y aunque Job se mantenía recto, aunque sí desesperó un poquito, puede decir al final de su prueba: antes de oídas te conocíamos, ahora mis ojos te ven. Eso habla de esa profundidad de la relación con Dios, y eso es lo que Dios está buscando de todos nosotros en este tiempo. Ya no una relación religiosa, ¿no? Llegué, ya le canté, ya llegué, pues hay que dar. Hay que servir, pues a ver qué hago. No, en la profundidad de su palabra meditar, tratar de que Él te explique. Qué hermoso es cuando tú ya pasas tiempo con Dios y Dios te va explicando la palabra que tú leíste. Y te emociona, ¿no? Porque después que escuchas la predicación del pastor o la predicación de algún hermano de ese pasaje, dices: es que eso me lo dio a entender Dios, y te emocionas porque ya estás aprendiendo a escuchar a solas a Dios. Todos los pastores deseamos que todos los hermanos en Cristo, en su soledad, en su intimidad con Dios, puedan aprender a escuchar la voz de Dios, para no ser engañados, para que su fe no decaiga. La constancia de buscar a Dios va a hacer que lo encuentres, porque dice: el que me busca me halla, y el que me llama se me abrirá. Entonces, si tú insistes, eso va a suceder. Entonces, Satanás tiene que pedir permiso, y pues Dios está permitiendo, porque es un tiempo definitorio. Esto es un tiempo donde el que le va a buscar, y el que le va a rechazar. Entonces, por eso Dios está permitiendo este tiempo, para que nos volvamos a Él, para que mejoremos la relación. Aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Es decir, aquí tenemos una buena noticia: si Dios no lo permite, no nos va a tocar el maligno, no va a tocar nuestras pertenencias, no va a tocar nuestras familias. Y eso nos debe de mover, hermanos, a orar y continuamente poner a nuestra familia en las manos de Dios, a nuestros seres queridos, que no los toque el maligno, ¿verdad? Ni sus cosas perversas. El Hijo de Dios los mantiene protegidos, y el maligno no puede tocarlos, dice otra versión más actual.
El Hijo de Dios los mantiene seguros y el maligno no puede hacerles daño. Mientras Dios no otorgue el permiso, el maligno no lo puede hacer. Pero en este tiempo de pandemia, Dios ha dado un permiso. Y por eso está rogando que nuestra fe no falte. Y nosotros debemos pedirle a Dios que fortalezca nuestra fe, que la ayude a crecer. Los dos pidieron por Pedro. Es decir, ¿quién? Pues Satanás, que pidió permiso para atacarlo. Pero Jesús pide, rogando en oración por él, que su fe no falte. Es decir, es un campo de batalla en nuestra vida. El enemigo quiere destruirla, pero Jesús ruega por nosotros y nosotros nos aferramos a Dios, nos aferramos a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este es el tiempo de agarrarnos bien fuerte de Dios y luchar contra las fuerzas del mal, ¿verdad? Y una buena noticia es que al final ni Satanás ni sus demonios pueden contra la iglesia. Es decir, no van a impedir el rapto, no pueden. Ni tampoco van a impedir que la iglesia siga predicando aunque estemos confinados. Ellos quieren eso, Nos quieren tener en nuestras casas para que la predicación del evangelio cese. No va a ser posible, porque si fuera posible lanzamos las palabras al viento y de alguna manera llegarán. Pero ahorita, aún a través de las redes sociales, aún a través de otros medios, del teléfono, predicamos y la iglesia sigue caminando y la iglesia sigue cumpliendo su ministerio. Seamos fieles, hermanos, en cumplir nuestro ministerio y no dejemos que ellos nos detengan, porque Jesús está de nuestro lado y está rogando por nosotros. Estas pruebas están sobre todos los creyentes e intentan minar nuestra fe. Es decir, cuando el trigo es sacudido, ¿verdad? Tratan que te desanimes. Las pruebas tratan de desanimarte. Y a veces la tristeza, sí se vale, hermanos. ¿Se vale la tristeza? ¿Se vale llorar? Sí. Pero lo que no se vale es que te quedes ahí. Porque si tú te quedas en la tristeza, si tú te quedas en el dolor, es muy peligroso. Y ahí estás siendo zarandeado para que tu fe venga muy a menos. Que tú digas, a mí no me ama Dios porque a mí no me cuidó, porque no cuidó a mi papá, porque no cuidó a mi mamá, no cuidó a mi pastor. No es así. Cuando entiendas que es una prueba para todos y que Dios busca que nuestra fe sea fortalecida, entenderás que no es algo personal y que Dios te ama, y que si se lo va a tu mamá, a tu papá, pues es para el cielo, porque ya los quería tener allá. Y tenemos que siempre pensar en esa posibilidad. El uso plural indica que todos serían zarandeados, todos. Primera de Pedro 5, 8 y 9 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Cómo anda alrededor buscando a quien devorar? Es decir, no anda viendo nada más con una actitud de a ver quién se distrae, no. Como león rugiente, como alguien que sabe que el tiempo se le está acabando, que el tiempo se le está agotando, que esta es su última oportunidad para engañar a la gente, para llevar más gente al infierno, es decir, para que más gente pierda su fe en Dios. Por eso anda como león rugiente alrededor, da vueltas y vueltas para ver quién pierde su fe, para hacerle daño. Y recuerda para qué vino el ladrón: vino para hurtar, robar y destruir. Hurtar, matar y destruir. Es decir, él te quiere robar el gozo, te quiere robar la paz, te quiere robar la fe que tú tienes en el Señor. Y dice este pasaje de la escritura de 1 de Pedro 5, 8 y 9: al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Es decir, todos, desde antes, todos los cristianos estábamos en pruebas, pero ahora es más. Y ahora no solamente los cristianos, sino todo el mundo. Y nos da la manera
cómo salir de esta prueba, al cual resistir firmes en la fe. ¿Qué diferencia hay cuando tú atacas y qué diferencia es cuando tú resistes? Cuando, por ejemplo, te amarran de un lazo y llega una persona a tratar de jalarte y no puede porque tú estás resistiendo. Pero después llegan dos y le están ayudando y casi te vencen. Pero después llegan tres y tú te estás defendiendo, tú estás resistiendo. Y después llegan cuatro, te tratan de tirar, te tratan de jalar, tratan de que tú caigas. Pues así tenemos que resistir. Nosotros vamos a resistir porque ese león rugiente anda alrededor de nosotros buscando que nosotros caigamos. Por eso ruega el Señor por nosotros, por la fe, para estar más fuertes y más firmes. Y esto está sucediendo a los hermanos en todo el mundo. Las pruebas intentan afectar, minar o destruir nuestra fe para que tu fe no falte. Satanás no busca la paja, busca el trigo, zarandearnos, sacarnos de la carrera. Es decir, la vida cristiana es una maratón, lo hemos hablado, ¿no? No es una carrera de los 100 metros, ¿no? Donde echas todas las fuerzas y en 9 segundos, casi 10, terminas la carrera de los 100 metros. No, la vida cristiana es una maratón y como dura mucho y es una carrera de resistencia, el enemigo busca sacarte, que no termines tu ministerio, que manches tu ministerio, que en tu carrera cristiana no prediques, no crezcas. Entonces es una carrera que tenemos que terminar, llegar a la meta. La zarandea para separar la paja del trigo, muchas veces para separar lo falso de lo legítimo. Hay otra cosa muy importante, es si no hubiera pruebas, no se vería qué tan legítima es nuestra fe. Si no hubiera pruebas, no se vería cuánto hemos crecido también en la fe. Entonces, sé que esto es diferente, sé que esto no es no tener dinero para una campaña y depender de Dios para que Él obre. Esto no es que vamos a orar por un hermano que tiene cáncer y que Dios tenga compasión y misericordia, que hemos tenido retos en el pasado así. Esto es de que la muerte puede estar pasando cerca de nosotros a través de ese virus, a través de otras cosas que están por venir y que quieren desanimarnos, quieren derrotarnos, y no se olviden de que el miedo nos paraliza. Y cuando el miedo te paraliza, no haces nada, ya no sirves a Dios, dejas de cuidar tu vida personal en relación con Dios. Entonces, no dejes que el enemigo gane terreno en ti. En este caso representa una prueba tan fuerte que Pedro pensará en abandonar su fe. Todos tenemos una humanidad que muchas veces condiciona nuestra fe. Muchos de nosotros quisiéramos saber qué hay en los próximos 10 metros, ¿no? Y a veces Dios te deja ver tan solo medio metro, tan solo para dar el próximo paso, y lo demás no lo vemos. Pero cuando ya conoces a Dios, cuando ya le conoces, lo único que tienes que saber es obedecerle, porque sabes que Dios va a actuar. Cuando Israel tenía que tomar la tierra prometida que Dios les dio, Dios les había dicho que les iba a dar la tierra que fluye leche y miel. Nunca les dijo: hay gigantes, hay murallas, están súper protegidos. No, nunca les dijo eso. Y a nosotros, cuando aceptamos a Cristo, tampoco no nos dijo: se van a enfrentar a las fuerzas del mal, se van a enfrentar al enemigo. No nos dijo eso, simplemente nos dijo: necesitas a Cristo, necesitas a mi Hijo como tu Señor y Salvador. Eso sí lo entendimos, y nosotros con gozo, ¿verdad? El perdón de nuestros pecados, la relación con Dios, pero no sabíamos nada de la guerra espiritual, nada de las luchas que venían por delante. Así los judíos, cuando llegaron a la tierra prometida, ¡oh! ¡Sorpresa! Era una ciudad amurallada, grandes muros. Mandan a los espías y traen reportes, ¿no? Efectivamente, unos frutos increíbles, ¿verdad? Unas granadas, unas uvas hermosísimas.
grandísimas, pero también la noticia de que había gigantes y que había que derrotarlos si querían tener esa prueba. Y muchos se doblaron, lloraron. Para esto nos sacaste de Egipto, para morir en el desierto. No los vamos a derrotar nunca, no los vamos a derrotar jamás. Solo dos, Caleb y Josué, dijeron: sí podemos, porque Dios nos prometió y nos dijo que nos iba a dar esa tierra. Dios se enojó tanto porque no les vio fe. Escuchen, a Dios no le agradó la actitud del pueblo, porque no, su fe sucumbió. Y dice: ninguno de ustedes entrará, y vagarán en el desierto, y hasta que el último de ustedes muera, van a poder entrar a la tierra prometida. Y todos ellos, los que no mostraron fe, perecieron en el desierto, en la angustia. Así como vemos a veces a hermanos que están súper angustiados por la situación que estamos viviendo, y que dicen: bueno, sí, está difícil la situación, hermano, pero tranquilo, Dios está de nuestro lado, y todo lo que suceda está a nuestro favor. Si vivimos, está bien, gloria a Dios, le servimos. Si morimos, pues nos vamos ya con Él. Pero están aterrados, esa actitud no es buena, porque Israel no entró a la tierra prometida, los papás, por la falta de fe. Los que sí entraron fueron sus hijos, ya con Josué, y vieron cómo derribó Dios las murallas de Jericó, y cómo el pueblo derrotó a los gigantes, a los hijos de Anac, a esos gigantes que nacieron de la relación de demonios con las mujeres. Y Pablo dice claramente: mayor es el que está en nosotros que aquel que en el mundo está. Y sí tomaron la tierra prometida y participaron de esos frutos que Dios les dijo, una tierra que fluye leche y miel. Pero para que esas murallas cayeran, tenían que haber ejercido fe. Dios no dijo luego, atáquelos. No, dijo el Señor, primero hace el milagro, cruzan el Jordán, también abre el Jordán, lo pasan en seco, y después dice que den vueltas alrededor de la ciudad, y todos los de la ciudad, que al principio tenían miedo, se empiezan a burlar de ellos. Estos fueron los que derrotaron a los egipcios, y después a la séptima vuelta, tocan las trompetas, gritan, las murallas caen, y ellos son vencedores por Dios, por la fe. Hermano, vamos a vencer esto que estamos viviendo por la fe. El Señor Jesús no se equivocó. Vio que la fe juega un papel muy importante para la situación que nosotros estamos viviendo en la actualidad. Satanás no juega. Él es un asesino y apunta a la cabeza. Él sí va con todo y va por todo. ¿Cuántas veces hay hermanos que empiezan a servir a Dios y Dios les sonríe, Dios les empieza a ayudar para que les sirvan mejor, y llega Satanás y dice: no, ese ya me va a causar problemas, va a ser de bendición para sus hermanos, pues lo voy a tumbar antes de que crezca? Él apunta muy fuerte, lanza dardos de fuego. Por eso el escudo de nuestra fe debe estar presente en la armadura del cristiano. Juan 8:44: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Todo aquel que piensa en matar, que trabaja para matar, ya sea con armas, las que quieran, pistola, arma blanca, lo que quieran, o que de alguna manera también quiere matar por medio de pandemias, su padre es el diablo, porque él es homicida desde el principio. Entonces, cuando vemos los planes perversos que tienen en contra de la humanidad, su padre es el diablo, y nos queda claro que su obrar viene del diablo, pero nosotros tenemos por padre a Dios, y mayor es el que está en nosotros que aquel que en el mundo está. Jesús es nuestro intercesor. Fíjese una cosa, uno de los engaños más fuertes que hay en la actualidad en cuestión religiosa es decir que hay otros
que interceden por nosotros, que el apóstol Pedro, que Juan, que si les clamas a ellos o a la misma Virgen María para que le pida a Dios, para que ruegue por cada una de las personas que están clamando, no es verdad. Desde un principio vimos que el que intercedía y el que pide a Dios para que nuestra fe no falte es Jesús. La Biblia lo declara claramente y dice la Escritura que hay un mediador, hay un solo Dios, un único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Él es el único mediador y Él es quien intercede por nosotros. El Señor suplicó no solo por uno de sus discípulos, sino por todos, inclusive por nosotros. Y mira dónde estamos incluidos en esa oración del Señor Jesús. Juan 17:15: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Los que vamos a estar aquí hasta la venida del Señor, el Señor está rogando que nos guarden, que seamos guardados del mal. No está rogando que nos quite del mundo, ¿verdad? Si nos quitara del mundo, pues ya no, ¿cuál pandemia, no? ¿Cuál problema? Pero el Señor está diciendo que seamos guardados del mal. Es la intercesión. Después dice: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Es decir, que los que íbamos a creer también estamos incluidos en esta oración y está rogando también por nosotros para que nuestra fe no falte y para que seamos guardados del mal. Y dice 24: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo. Por eso todos nuestros hermanos que ya partieron están con el Señor, porque el Señor rogó que estuvieran con Él y está rogando también por nosotros los que vivimos, para que cuando ya no estemos aquí, también nosotros estemos con Él. Esa es la oración, esa es la intercesión de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él está intercediendo por nosotros en este tiempo difícil. No solo lo hizo por Pedro y los discípulos, Jesús sigue intercediendo para que nuestra fe no falte. Romanos 8:34: ¿quién es el que nos condenará? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El Señor fue al cielo y se sentó a la diestra de Dios para estar rogando por ti y por mí. Que no te meta el diablo en la cabeza que no eres importante para Dios. Tú eres importante para Dios. Tú eres el objeto de su oración. Tú eres el objeto de su petición. Por ti ruega cada día, de noche, de día. Él no se cansa de suplicar y clamar. Nosotros sí nos cansamos. A veces nos vence el sueño. A veces estamos orando y nos cansamos, pero Él no se cansa. Él no cesa de rogar por ti y por mí, que estamos en este tiempo difícil en la tierra, viviendo lo que estamos viviendo. 1 de Juan 5:4: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, ¿qué? Nuestra fe. Nuestra fe. ¿Cómo vamos a vencer? Por medio de nuestra fe. Esta fe que cada vez que pasa por pruebas es más preciosa que el oro. Ese oro por lo cual las naciones se matan, por la cual las naciones invaden y por la cual despojan a las naciones de sus recursos naturales, porque no se sacian, su voracidad no los deja. Su Dios es el dinero, el Dios Mamón, el Dios del dinero. Sin embargo, nuestro Dios nos dice que nuestra fe es mucho más preciosa que el oro, y nos dice: es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe vence al mundo. Vamos a triunfar, vamos a ganar por medio de la fe. No perdamos la fe. ¿Por qué nos están tratando de infundir tanto miedo, tanto terror? ¿Por qué cada rato mueren tantos, mueren miles, y lo que viene va a ser más desastroso? Sí, lo sabemos. Ya el Señor nos lo había dicho, que se iban a haber guerras, rumores de guerras, y que iban a haber hambres, pestes, terremotos por todos lugares, y lo estamos viendo. Pero ¿saben una cosa? Yo ya lo sabía. El Señor Jesús me lo había dicho a través de su palabra, y se lo había dicho a toda la iglesia a través de la historia. Sabíamos que esto iba a suceder y ya está pasando,
pero nuestra fe en el Señor está firme. Mantén firme tu fe en el Señor, porque con esa vas a vencer al mundo. ¿Qué es lo que Jesús está haciendo en este preciso momento, en medio de nuestras pruebas, de nuestras luchas? Jesús está intercediendo para que nuestra fe no falte. Y así, papá, mamá, intercede por tus hijos, que su fe no falte. Los pastores debemos interceder para que la fe de nuestros hermanos en Cristo no falte. Todos al unísono, todos unidos, debemos rogar que nuestra fe no falte. Y después confirmar a nuestros hermanos. El carácter probado permite que podamos servir al Señor con mayor excelencia. Siempre hay un después de la prueba. Es decir, definitivamente nosotros ahorita padecemos la prueba, pero una vez que la superamos, vamos a servir mejor al Señor. Ya no nos vamos a espantar tan fácilmente y vamos a poder animar a otros hermanos. Los que padecieron crisis económica, necesidad y escasez, van a animar a los hermanos que perdieron sus negocios y que empiezan a padecer bancarrota y que empiezan a tener necesidad hasta de una despensa, cuando ellos eran los que daban despensas y apoyaban a muchos hermanos. Es decir, todos nos vamos a ayudar, todos lo vamos a hacer con una mejor conciencia y por amor al Señor. Jesús sabía que su intercesión sería efectiva, nunca dudó de eso. Jesús estaba tan seguro de la efectividad de su intercesión que comisionó a Pedro antes de su restauración. Pedro ni siquiera había sido zarandeado y ya tenía un propósito para su vida. Para quienes confían, después de cada prueba siempre habrá una tarea por cumplir. Eso es, hermano. A veces tú dices, bueno, ¿y yo qué estoy haciendo? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Pues estamos en prueba para que tú vayas y fortalezcas a tus hermanos una vez que esta pase. No es para que te quedes con la experiencia para ti, sino que también la compartas. La compartas con aquellos que empiezan a vivir situaciones muy extremas. Y mucha gente está necesitando palabras de consolación y buscan luz, buscan respuestas ante las situaciones que están viviendo. ¿A cuántos? Y me hace recordar a esta persona que conozco, el taxista, que de un hospital le roban a su hija que acaba de tener su bebé y desaparece ella, desaparece el bebé y a la fecha no hay noticias. ¿Cómo consolar a alguien así? ¿Qué le podemos decir? Pero cuando vivimos situaciones parecidas, en mi familia yo tendría alrededor de unos 10 años, 10 años, se roban a mi hermanita que tenía 4 años, la secuestran. Es algo terrible escuchar a mi mamá, a mi papá llorar. Todos llorábamos, pero el llanto de una madre era más especial. Fue una situación sumamente dolorosa y Dios nos ayudó. No podría predicar toda la historia, es muy larga. Solamente puedo decirles que Dios nos devolvió a mi hermanita, muy pobres, y salimos en la tele. ¿Por qué? Porque nos habían robado una hermanita. Salíamos en el periódico. ¿Por qué? Porque nos habían robado una hermanita, bueno, la hija para mis papás. Y ahora, cuando alguien sufre de esta situación, podemos animarles y consolarles, porque vivimos eso. Sabemos lo que se siente, sabemos lo que se sufre. Y tú lo que has sufrido y lo que has padecido, tienes que regresar y tienes que ayudar ahora a los que viven esa situación. Si tú saliste del COVID y te viste a punto de morir, tienes que volver y animar a los que están en esa situación. No es para quedarnos con eso.
Jesús dijo, lo que le dijo a Pedro es comisionarlo desde antes. Le dijo, cuando superes la prueba, vuelve a tus hermanos y ayúdalos. Para eso nos hace pasar por tantas pruebas, para regresar y ayudar a los demás hermanos. Confirma a tus hermanos. Después de cada prueba superada, salimos fortalecidos para seguir adelante. Había hermanos que esperaban y necesitaban que Pedro se restaure y los fortalezca. Así es con nosotros y conmigo. Podemos quedarnos en la prueba, renegar y maldecir, o levantarnos en el nombre de Jesús y cumplir el propósito de Dios en esa vida. Gracias al Señor que ahora, a pesar de este tiempo en que nos saludamos a distancia, nos comunicamos a distancia, a veces estamos más integrados como familia. Y yo les pido que por favor este tiempo no sea para alejarnos porque no podemos reunirnos en el templo, en la congregación, y que este tiempo sea para buscarnos, inclusive para buscar a aquellos que ya no hemos visto por muchos años. Esta semana me mandó un mensaje un compañero de la universidad. Imagínense, terminamos la universidad de 1985, hace ya muchos años, y me habló para comentarme que tenía COVID, él, su esposa y sus hijos. Y es ahí donde tenemos que buscarnos, donde tenemos que integrarnos. El objeto de nuestras pruebas es volver y ayudar a nuestros hermanos. El objeto de nuestras pruebas es volver y ayudar a nuestros hermanos, que sean fortalecidos también en medio de esa prueba que están viviendo. Satanás quiere sacarte de la carrera. Jesús quiere que tú crezcas, promocionarte, ¿no? Es decir, cuando tú llegas a una empresa y trabajas allí en la escuela, una de las escuelas donde doy clases, he visto cómo llegan las trabajadoras de intendencia y después cómo ascienden como secretarias, y algunas que estaban estudiando también del trapeador y la jerga, inclusive ahora son ya jefas de algún departamento de la escuela, ¿no? Es decir, fueron promocionadas a crecer. Jesús nos está promocionando para crecer, ¿no? Ahorita es el hermano que es animado, pero después que pasas una prueba, eres un siervo de Dios, eres el que ayuda, ¿verdad? Como diácono en la iglesia, eres el que ayuda a poner las sillas, el que pone el sonido, pero Jesús te está promocionando, y conforme pasan las pruebas, tiene planes maravillosos para ti porque te está promocionando. Y al ver, cuando alguno de nosotros falte un pastor, creo que Jesús va a tomar a alguno de los que está promocionando ahorita para ponerlo como pastor. Y así debe ser. Así debe ser. Jesús nos está promocionando. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Salmo 34, 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Ay, hermanos, cuando leo Isaías 53, que habla del Señor Jesús, varón de dolores, experimentado en quebranto, cuánto sufrimiento. Nosotros no le llegamos ni tantito, ¿no? Sí, pero sí también sufrimos, también padecemos, pero con un propósito. Y vamos a vencer al mundo con nuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Conclusión: el Señor podría haber pedido que no nos falten muchas cosas que podemos considerar importantes. Que no nos falte el dinero, que no nos falte la salud, que no nos falte el amor, que no nos falten las oportunidades, que no nos falte la alegría, que no nos falte el gozo. Y sin embargo, Jesús no se concentró en las cosas, ni en los momentos, ni en los objetos. Él se concentró en lo más importante: que no falte tu fe. Porque en el momento de la prueba, tu fe será vencedora. En el momento de los conflictos, tu fe será vencedora. En el momento de la escasez, tu fe será vencedora. En el momento de la enfermedad, tu fe será vencedora. Amén. Tu fe mucho más preciosa
que el oro. Y recuerda, Jesús está rogando que tu fe no falte. Que tu fe no falte. Vamos a orar. Señor, queremos agradecerte por tu palabra, por tu mensaje. Gracias, Señor, porque tú eres el autor y consumador de nuestra fe. Tú fue el que produciste en nosotros el tener nuestra fe. Tú eres el que haces que nuestra fe crezca, y pues a veces es difícil porque esa fe crece por medio de pruebas. Y Señor, rogamos que nuestra fe la sigas cuidando, mi Señor, que sigas rogando para que nuestra fe no falte. No te queremos fallar, no te queremos negar. No juzgamos a Pedro porque él te negó 3 veces y después cantó el gallo, pero le amaste y le perdonaste. Después fue un titán de la fe como muchos otros hermanos. También nosotros somos frágiles, Señor. También nosotros somos polvo, pero no te queremos negar. Así como tu siervo Job se mantuvo en integridad y no te negó ni te maldijo, también nosotros queremos permanecer firmes a pesar del sufrimiento que nos pudiera venir. Queremos estar firmes, alabando y bendiciendo tu nombre. Queremos ser como Pablo y Silas, que aún encadenados en la prisión, en la cárcel misma, te alababan, cantaban himnos, y todos se sorprendían cuando les miraban su actitud ante lo que muchos otros estarán gritando, llorando y lamentándose. Queremos, Señor, ser hallados fieles cuando tú regreses, y que nuestra fe esté intacta, y que al contrario, que haya robustecido, que tú la hayas hecho más grande. Bendice a todos mis hermanos, a los que están aquí y a los hermanos que están en sus casas, a esos hermanos que tal vez por primera vez están conectando, a esos hermanos que tal vez por curiosidad investigaron el tema y entraron a ver la predicación, y esas personas que quizás entraron sin saber de qué se trataba. Siembran ellos también tu fe, que ellos también puedan ver que en ti están las respuestas a todas las cosas que estamos viviendo, y que también para ellos tienes, Señor, amor, y tienes planes para sus vidas. Señor, gracias por tu palabra. Bendice a todo tu pueblo, bendícenos, mi Dios, cuídanos, guárdanos en el hueco de tu mano, y que, Señor, podamos con tu ayuda alabarte, Señor, la próxima semana también, a diario, pero como hoy, la próxima semana también. Bendito seas en el nombre de Señor Jesús. Amén.